Bueno, pero nada, que el retraso, que faltaba la hoja de firma. Tenemos aquí a nuestro amigo Josu Ceberio, de la Universidad del País Vasco. Josu es profesor titular de la Universidad del País Vasco, pertenece al Departamento de Sistemas Informáticos e Inteligencia Artificial. Ciencia de la computación. Ciencia de la computación e Inteligencia artificial. Y bueno, nos va a contar cosas interesantes como hace siempre él. Os dejo con él que os cuente un poco más la introducción, no voy a saltar yo. Que me vayas a hacer aquí. Vale, bueno, es que ricasco, Iñaki. Gracias, Iñaki. Bueno, como siempre, un placer estar otra vez en la Complutense. Cuando Iñaki me pidió el título y el abstract, bueno, realmente la historia fue al revés. Yo le dije, Iñaki, me tienes que invitar, quiero ir a Madrid. Y me dijo, vale, pues bueno, pues vas a dar una charla. Y cuando me pidió el título y el abstract para la charla, realmente decía, a ver de qué hablo yo esta vez, ¿no? Y se me ocurrió que podría hablar de algo, de una experiencia que recién hemos tenido con un alumno de doctorado, de toda su tesis, ¿vale? Y cómo ha sido esa tesis. Y realmente el título que de alguna manera estaba proponiendo quería ser un poco provocador, ¿vale? Porque en esta era donde parece que el deep learning nos va a solucionar la vida, pues evidentemente hay cosas que no la soluciona. Entonces, una de las cosas que no la soluciona pues es la complejidad que tienen algunos problemas de optimización. Recientemente han publicado, ayer me parece, el ChatGPT 4o, que es una máquina, es una pasada, hay que verlo realmente cómo funciona esa máquina, pero funciona sobre conocimiento previo y preexistente. Pero cosas que nosotros no podemos hacer, tampoco las sabe hacer. Entonces, y esto no sabemos hacerlo. Entonces yo os voy a contar cuál fue nuestra experiencia con el alumno de doctorado que tuvimos. Entonces, brevemente, y no me voy a liar con la teoría de la complejidad porque es una parte que tampoco controlo mucho, pero digamos que vamos a hablar de optimizar problemas. Y vamos a optimizar problemas de combinatoria y que son especialmente challenging, especialmente difíciles, ¿vale? Se les conoce como NP-hard. Básicamente lo que viene a decir es que no hay una forma sencilla de resolverlos de manera eficiente. Es eso, ¿vale? Concretamente, que no existe un algoritmo que sea capaz de resolver todas las instancias del problema en tiempo polinomial. No existe porque no lo hemos inventado, no significa que no se pueda inventar, ¿vale? Entonces, estos problemas son el conjunto de problemas como muy, muy difíciles. No me he resistido, dado que estamos en este paradigma, estamos como en un cambio de era en la optimización, no me he resistido a hacer un historical record de la optimización. Encontré una página web súper chula, si tenéis opción de visitarla, merece la pena, porque hace un recorrido histórico de la optimización desde la antigüedad. Y bueno, y una de las primeras referencias que ponía era cómo calcular la distancia mínima entre dos puntos, o entre un punto y una raya, y este tipo de cosas de la época de Euclides, 300 años antes de Cristo. Pero bueno, en este record, pues bueno, evidentemente desde la antigüedad y antes que esto, los egipcios hacían optimización, ¿no? Pero bueno, como reseña, pues ponía lo de Euclides, pero realmente en la era moderna, Kepler, Lagrange, Cauchy, todos estos iban resolviendo problemas de optimización o proponiendo algoritmos que los resolvían. Fijaos que uno de los problemas de combinatoria más conocidos es el problema del agente viajero. Esa persona que viaja visitando todas las ciudades y vuelve a la ciudad de origen visitando una única vez cada ciudad. Ese problema es a día de hoy irresoluble de manera eficiente. Pues bueno, el Traveling-Salzman Problem es del 1932, su formalización matemática, digamos. Y en esta época se da una circunstancia muy conocida, que es la Segunda Guerra Mundial, que como todas las guerras, a pesar del infortunio, sirven para, y en este caso, la Segunda Guerra Mundial cambió el concepto de optimización totalmente. Tanto que abrió un nuevo área de conocimiento que era el Operation Research, que nace prácticamente, o al menos se impulsa en esta época. Y fruto de ello son, por ejemplo, las contribuciones que hizo Danzig con el algoritmo simplex en el 47, o toda la teoría de la dualidad de von Neumann. Ojo, estos dos señores, ambos
trabajaban para el ejército. De hecho, von Neumann estuvo en el proyecto Manhattan, Danzig estuvo en las US Air Forces. Entonces, básicamente todo lo que hacían era para fines militares. Y sucesivamente, en la segunda parte del siglo, pues se fueron proponiendo los diferentes paradigmas o algoritmos conocidos, ¿no? Yo he puesto una selección de ellos. Por ejemplo, el algoritmo húngaro, un algoritmo realmente eficiente para resolver el problema de asignación lineal, es polinomial. Esto es eficiente, ¿vale? O el Dijkstra o los principios de optimalidad de Bellman. Ojo, Bellman, a día de hoy, las ecuaciones de Bellman se utilizan en reinforcement learning, pero su principio, su origen, está ahí, en el 57, ¿vale? No he dicho antes, pero dado que los problemas de NP-hard son enormemente difíciles de resolver, porque un algoritmo, si quiere resolverlos, y resolver implica llegar al óptimo, a la mejor solución posible, si quiere resolverlos, por lo general tiene un coste exponencial en los problemas de NP-hard. Entonces, ¿qué se hace? Se utilizan heurísticos. Los algoritmos heurísticos son la alternativa sencilla, aproximada, por supuesto, de que nos dan un resultado quizá aceptable, quizá no, eso hay que evaluarlo, ¿vale? Pero nos dan una solución aceptable. El primer algoritmo, digamos, reconocido como heurístico clásico es el A*, algoritmo del 68, o los algoritmos genéticos ya del 75. Ayer hacía memoria y decía, han pasado casi medio siglo desde la invención de los algoritmos genéticos, ¿eh? Y mucha gente todavía habla de ellos como si fuese algo novedoso. Ya han pasado 50 años. Y bueno, a partir del 75, pues una serie de algoritmos o paradigmas variados, hasta, pues por ejemplo, genetic programming y cosas así, fueron publicándose porque demostraban su eficiencia, daban soluciones aceptables en tiempos razonables, por supuesto sin garantías de optimalidad. Hasta más o menos el 2000, la época de 2000, digamos que el último cuarto de siglo, del anterior siglo, fue un poco la era dorada de los algoritmos heurísticos y metaheurísticos, hasta los 2000 más o menos, donde el tema o la fiesta empezó a cerrarse. Empezaron a ver, por supuesto, yo hice la tesis en esa época, por lo tanto, pues y hacíamos contribuciones, pero las contribuciones ya empezaban a cada vez ser más parecidas y menos novedosas, ¿vale? Uno de los algoritmos más eficientes para optimización multiobjetivo, que es el NSGA2, es del 2002, a día de hoy se utiliza, y además es uno de los más eficientes. Y bueno, a partir del 2000 entramos en una era un poco donde las contribuciones, como decía, empiezan a repetirse e incluso hay una era oscura, una década un poco terrible, del 2010 al 2020, donde pues, se publican esquemas o paradigmas de dudoso rigor científico, ¿vale? Entonces, claro, nosotros en nuestra facultad, como todos, hablábamos haciendo ciencia y decíamos, joder, el área está gastada. El área parece que ya no, el área de los algoritmos evolutivos, la optimización metaheurística, parece que no hay nada nuevo, parece que esto es un rollo, estáis siempre leyendo las mismas cosas de la misma gente, cada uno con su vaca que da leche, que son los papers. Pero en el 2015, mientras nosotros estábamos con este pensamiento, Oriol Vinyals, no sé si le conocéis, Oriol Vinyals a día de hoy es uno de los directores científicos de DeepMind, publicó un trabajo sobre Pointer Network Models. Ojo, no lo publicó en el área de la optimización metaheurística, ni nada semejante, lo hizo en el área de Machine Learning. Yo dije, ¿cómo se atreven los de Machine Learning haciendo optimización? Y en el 2016, Irwan Bello y estos publicaron un artículo sobre Neural Combinatorial Optimization. Ellos lo formularon con ese nombre, es un nuevo paradigma. Lo publicaron en Archive, 2016. Lo consiguieron publicar luego en otro sitio en 2017, pero el paper referencia es el de Archive. ¿Vale? Bueno, estas dos cosas, cuando nosotros leímos esto dijimos, aquí algo está cambiando, o no, igual es una ilusión. Pensamos eso. Entonces empezamos a leer. El primer paper, el de Oriol Vinyals. Esta gente, yo en su momento aluciné. Decía, a ver, ¿qué hacen? No, que van a tratar de predecir la solución óptima. Es decir, construyen un modelo al cual le dan instancias del TSP, instancias diferentes del TSP, cientos de ellas. Y además le dan la solución óptima. Dices, ¿pero cómo consiguen la solución óptima? Ejecutan un solver para esa instancia y obtienen la solución óptima.
la permutación que describe la ruta óptima para el TSP, para cada una de estas instancias, ¿vale? Entonces, esto es un conjunto etiquetado, tiene una instancia con el óptimo correspondiente de cada una de ellas. Y aprendían un pointer network que a mí me da igual lo que es realmente. Yo dije, ¡buah, estos están fumados! ¿Esto? Pero bueno. Y luego, lo que hacían era inferir la solución. Es decir, básicamente lo que hacían era, aprendían un modelo y le daban, a la hora de, una vez aprendido, una instancia no observada previamente. Y para esa instancia no observada, este modelo construía una solución. Construía. ¿Cómo? Bueno, el output real del modelo era una matriz de probabilidades donde se identificaba la probabilidad de cada ítem, de cada ciudad, en aparecer en una posición determinada de la ruta. Era lo que hacían. Y bueno, construían. Esto no puede funcionar. Esto, pero si el espacio es factorial, es n factorial. Con 20 ciudades hay como 10 elevado a 18 posibles rutas. O sea, esto. Y en 2016... Irwan Velo y otros autores propusieron, dicen, bueno, esta segunda parte te mantengo. Una instancia no observada te construye una solución. Pero la forma de aprender ya no utilizaban supervisión en el input. Es decir, aquí ya no hacía falta poner la solución óptima a cada instancia. Lo que habían hecho es cambiar de paradigma. En vez de hacer aprendizaje supervisado, aprendizaje por refuerzo. Es lo que cambiaron. Lo que hacían básicamente era, se dan instancias para aprender, se construye una solución y se evalúa con la función objetivo. Se mide si es bueno o es malo. Y en ese setting, con el algoritmo de reinforcement learning, el reinforce, hacían el aprendizaje. Casi era plug and play. Y yo decía, esto es... ¿Cómo se atreve? Yo pensaba eso, porque éramos puramente de metaheurísticos. Y bueno, el área empieza a arrancar de repente. Cuidado, es el área, la vecina nuestra, los de Machine Learning, que les miramos nosotros como un poco de estos. Y en el 2019, en un paper del ICLR, que están las referencias ahí abajo, Cole y estos también proponen su algoritmo, un attention mechanism para optimización, ¿vale? Y resuelven una serie de problemas, el TSP, el VRP, y ponen una tabla de resultados. Les encantan las tablas de resultados en Machine Learning, mucho. Aquí no se hacen test estadísticos, aquí figuras pocas, sobre todo tablas, con negritas. Y hago zoom, TSP, ¿vale? Su algoritmo es el AM. Se comparan con Viñals, Velo, DAI, Nowak, modelos, todo modelos. Y aquí hay otros 4 algoritmos que luego explico, y fijaos arriba Concord, Gurobi. Estos son solvers, exactos, ¿vale? Son solvers. Tamaños de instancias, 20, 50, 100. Se comparan con los solvers. El solver te da una solución exacta, la óptima de verdad. Por lo tanto, lo que hacen es su algoritmo que es aproximado. ¿Cuál es el gap respecto al óptimo? Es lo que calculan. Vale, fijaos, un gap de 0,34, tiempo de inferencia, es decir, el proceso de optimización de construcción de la solución, 0 segundos, en tamaño 50, 2 segundos, en tamaño 100, 6 segundos. ¿Vale? O sea, segundos, tamaño 100, vale. Y los gaps, miramos y dices, bueno, 4,53, 1,76, 0,34. Bueno, demostraban que eran mejor que los otros modelos. ¿Y a mí qué? Si los otros modelos son malos, ¿dónde está el margen? ¿Dónde está el interés en ser mejor que modelos? Compárate. Y se comparaban con 4 algoritmos constructivos. En el TSP, ¿cuál es el algoritmo más sencillo? Elijo aleatoriamente una ciudad de partida y me muevo a la más cercana. Y luego a la siguiente más cercana. Y a la siguiente más cercana hasta que cierro el ciclo completo. Ese es un algoritmo constructivo, heurístico básico. Se comparaban con eso también. Eso es el nearest neighbor. Un gap de 17%, 0,34. Y bueno, los otros 3 también son constructivos. ¡Ostras! Estamos hablando de que sin tener conocimiento experto para diseñar un algoritmo y aprendiendo unas cuantas, no sé cuánto tiempo tardaban en aprender, horas, el algoritmo era capaz de dar soluciones que eran mejores que un heurístico implementado por un experto. ¿Vale? Entonces ya dice, ¿esto es fake o no es fake? Esto, pero coño,
Compárate con un genético, compárate con un algoritmo metaheurístico potente, con un híbrido, con un... Porque eso no lo hacían. Sí, disculpa. Por curiosidad, ¿compararon, por ejemplo, el algoritmo de Christofides o alguno de los que ha dado una ratio de aproximación 1,5? El Lin-Kernighan está aquí. Vale. LKH. ¿El algoritmo de Christofides, por ejemplo? No lo sé. Aquí está, Christofides está aquí, fíjate. Ahí está. 0,37. 0,37, lo que pasa es que usa la versión que da el trato de utilización 2 en vez de 1,5. Ni idea. O sea, yo lo que veo en la tabla. Pero fíjate, 0,34, 0,37. Y dices, ¿esto va en serio, no? ¿O qué? Y otro set. GA. Genéticos. Un genético de un paquete de Python. Cojo y un genético de Python. Y no, a mí no me preguntes si vas al paper, miras y dices, va, ahí hemos metido un genético. Da igual, a mí el diseño... 364, 488. ¿Vale? ¿Cuántos segundos? 0 segundos, 10 minutos. Hombre, la verdad es que luego aquí pone 1 hora el genético y aquí pone 5 horas. Yo no conozco algoritmos genéticos que tardan 5 horas en ejecutarse. Yo, ¿qué quieres que te diga? Esta comparativa... Pero bueno, pero había... ¿Pero eso es la inferencia de la solución? Sí, inferencia. Inferencia, ¿vale? Estos tiempos no son de entreno, son de inferencia. Bueno... El genético tiene que hacer su proceso de optimización. Tiene que optimizar. Pero bueno, pero también en esa pregunta tiene mucha chicha. ¿Tú qué estás comparando? ¿Tu parte de inferencia con mi proceso completo de optimización? ¿Y qué hay del training? Eso no me lo dices. Siempre te pueden argumentar. Entonces, ¿cómo comparas? Realmente ese es uno de los melones que abre esta comparativa. Vale, entonces... Veíamos, esto no nos dejaba dormir mucho, la verdad. Entonces, veíamos que, ostras, los rendimientos son bastante competitivos y los tiempos de inferencia son bajos. A la contra, yo me cuestiono seriamente estos resultados. O sea, ¿cuánto de justo es esto? Y luego, vas a implementar un megamodelo que te va a tardar en ejecutar, o de entrenar, luego veréis, pero horas, días entrenando para hacer un constructivo. ¿Realmente tu esencia de la optimización va a ser, al final del todo, construir una solución? Bueno, entonces en este marco, en esta situación así como que no podíamos digerirla bien, aparece un alumno, Andoni, que él era creyente de Deep Learning. Nosotros no éramos creyentes. Y como buen bilbaíno que es, le hicimos una apuesta. Le hicimos una apuesta en la que le decíamos, los dos directores, nosotros no nos creemos que este paradigma pueda funcionar mejor que un algoritmo heurístico o un metaheurístico, aunque sea híbrido, lo que queráis, pero yo no me lo creo. ¿A que no? Y él dijo, vale, me animo a la fiesta. Entonces, ¿qué pasa? Que nos íbamos a meter en un terreno pantanoso, porque realmente los directores no controlábamos nada de Deep Learning, pero nada. O sea, a mí Pointer Networks, a mí misa lo que me decía. Y entonces, ¿qué dijimos? Bueno, vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a acotar aquellas áreas donde sí controlamos y de alguna manera pues la incertidumbre se centra exclusivamente en el desarrollo de modelos para optimización, ¿vale? Entonces, vamos a elegir, por ejemplo, optimización combinatoria. Vamos a centrarnos en ese tipo de problemas. Yo no voy a hablar de continuo porque no tengo ni idea. Vamos a centrarnos en combinatoria. En combinatoria, el espacio de búsqueda tiene un conjunto finito de soluciones posibles. No es infinito, como en continuo. Finito. Y tengo una función objetivo. F, que dada una solución de ese espacio de búsqueda, me calcula su valor objetivo. El objetivo es encontrar aquella solución del espacio de búsqueda que me maximiza la función. O minimiza, es lo mismo. Esto es una de las cosas que dijimos que fijábamos para reducir la incertidumbre en el research que íbamos a empezar. Y la segunda era, vamos a elegir una serie de problemas que también dominamos, que conocemos, entendemos y tenemos instancias de las mismas. Un TSP, un Flowshop Scheduling, un Maximum Independent Set y un MaxCat. Estos dos son binarios, estos dos son permutaciones, al igual que este. En el Linear Ordering Problem os lo explico brevemente porque luego lo voy a utilizar como caso ilustrativo. En el LOP es un problema de permutaciones, es decir, el espacio de búsqueda son permutaciones de números de longitud n. Concretamente, el objetivo es reordenar las filas y las columnas de tal manera que maximizo la suma de los números en el área gris.
pero los movimientos que puedo hacer tienen que ser las mismas para las filas que para las columnas. Si yo muevo la fila 4 a la posición 3, tengo que coger la columna 4 a la posición 3, pues tengo que coger la fila 4 y moverla a la posición 3. Es decir, tienen que ser permutaciones simultáneas. Cualquier cambio aquí se debe producir aquí. Entonces tengo que encontrar la permutación que me maximice la suma. Entonces, vale, acepto. Él dijo, acepto la apuesta. Con esto vamos para adelante. ¿Por dónde empezamos? Bueno, dado que nosotros no nos creíamos que lo que se estaba publicando era un poco... no nos creíamos que fuese tan bueno como lo pintaban en los papers de Machine Learning, decidimos hacer una réplica. Dijimos, vale, vamos a tomar como punto de partida un paper del 2020 que es de Yoshi. Y vamos a tratar de hacer ajustes a su modelo para que sea compatible con lo que nosotros queremos. Era un modelo encoder-decoder, tenía dos partes. El encoder recibe la instancia del problema como input, aquello que tiene que resolver. ¿Vale? Pero no es tan sencillo como darle la matriz. Los encoders en este mundo casi siempre son GNNs, Graph Neural Networks. Por lo tanto, el input tiene que tener forma de grafo, por lo cual tu problema de optimización tiene que poder representarse de manera natural como un grafo. Esa era una de las cosas, como uno de los constraints. El LOP fácilmente se podía representar como un grafo. De hecho, es un grafo, en este caso 5 por 5, es una matriz de 5 por 5, por lo tanto tengo un grafo de 5 nodos y entre cada par de nodos tengo dos arcos en ambas direcciones. Y los pesos de los arcos son justo lo que tengo en la matriz. ¿Vale? Imaginaos que en un TSP, bueno, vale, luego voy a hablar de eso. Este es el input. Y el decoder, ¿no? Y el decoder lo que hacía era, me devuelve una matriz de probabilidades para que aparezca un valor de la permutación en una posición concreta. Item to position, un probability matrix. Esto es lo que me devolvía el decoder. Y yo de ahí podía construir las permutaciones o las soluciones que quiera. Puedo samplear, puedo elegir la máxima probabilidad, incluso puedo hacer que, en vez de hacer a partir de esta matriz construir una solución, puedo elegir la primera posición para colocar y para el resto de los ítems volverle a preguntar al modelo, el resto de los ítems, ya que he colocado uno, el resto ¿cómo los coloco? ¿Cómo continúo construyendo? Y te devuelve otra matriz de probabilidades. Eso sería una versión autorregresiva. Pero bueno, se pueden hacer ambas. Evidentemente el modelo no pinta así, esto es como muy dibujito. Realmente era más este estilo. Voy a ir por partes, pero sin liarme demasiado. 3 bloques, 3 partes. Lo primero, de problema hasta la GNN. He dicho que los problemas se tienen que poder describir como grafos. Entonces, ese problema tiene que tener lo que llaman node features y edge features. Los node features, imaginemos un TSP que es súper sencillo de entender. En un TSP un node feature, ¿qué sería? Las coordenadas GPS de la ciudad. Y el edge feature sería el coste o el tiempo de viajar de una ciudad a otra. ¿Vale? ¿Me seguís? Vale. Entonces en el caso del LOP lo que pasa es que no tengo node features, solo tengo edge features. Pero bueno, no pasa nada. Los node features ponemos un vector constante de números y esto se lo traga. ¿Vale? Entonces, con esta información damos de comer al encoder. ¿Tal cual? No. Lo que hacemos es, a partir de los node y edge features, construimos los embeddings. Una GNN tiene embeddings, que son las variables del modelo. No parámetros, son variables. ¿Vale? Son los embeddings. Es donde se canaliza la información. El resto de las cosas son pesos, la importancia que le vas a dar a cada cosa. Esto es la propia variable, la información del problema, en esencia. Entonces, las X y Y son features, hacemos aquí una proyección lineal y sacamos embeddings, node y edge embeddings. Tampoco... Le estoy inyectando la información del problema al encoder. Y luego aquí viene el message passing que le llaman. ¿Qué pasa? Que una GNN es un grafo en una serie de dimensiones, como capas. ¿Vale? Tengo un grafo, siguiente grafo, siguiente grafo. Y por supuesto los grafos están conectados entre ellos. ¿Cómo se pasan la información? Pues bueno, a través de un par de ecuaciones que tampoco les vamos a prestar demasiada atención. Son ecuaciones estándares de message passing en encoders, ¿vale? También existen otras. Ni tratar de entender lo que significa.
lo único que sabemos y garantizan es que la información fluye a través de los nodos y los arcos de los grafos. De hecho, yo cuando veía esto y Andoni nos decía, las ecuaciones son estas, ¿esto qué significa? No lo sé, pero funciona. Ah, bueno, pues tira para adelante. Vale, es uno de los problemas en investigación con redes neuronales. Ah, bueno, pues tira para adelante. Entonces, tengo la información del grafo, recorro todas las capas del GNN hasta la última capa. ¿Y en la última capa qué hago? Bueno, cojo la información, los embeddings, y esto se lo doy al decoder. ¿Qué ha pasado entre la instancia original y esa última capa del encoder? Lo que he hecho es transformar la información del problema original a un espacio latente. He recodificado mi instancia. Básicamente he hecho eso. He recodificado. ¿A qué? Pues a unas cosas, a unos números que no son interpretables realmente. Ni hemos tratado, pero es casi imposible. Y con esta información pasamos al decoder. Y el decoder básicamente lo que hace es reinterpreta para que me dé el resultado final. Realmente este decoder me da igual, ¿vale? Nosotros aquí nos metimos en un lío con multi-head attention, luego nos dimos cuenta que una multilayer perceptron básica funcionaba casi mejor. Así que no voy a explicar esa parte. ¿Vale? Pero bueno, en última instancia lo que conseguíamos era una matriz de probabilidades y a partir de la matriz de probabilidades construíamos el vector añadiendo iterativamente ítems al vector. Y ya está. Bueno, el tema era, ¿esto funciona o no funciona? Bueno, pues sacamos resultados. El LOP, exacto, el exacto me devuelve el óptimo, hasta tamaño 40. En tamaño 50 ya es una aproximación. MA, el estado del arte del LOP en metaheurísticos. Carlos Segura, el grupo de México. Este es el óptimo de verdad, 0. Becker, un rollo Christofides, un constructivo específico desarrollado en los 70 para el LOP. Y la GNN de las narices esta que nosotros hemos adaptado y hemos ejecutado. 338, 024 con respecto a Becker. 344, 029, 041, 048. Es decir, la GNN era capaz de devolver una solución mejor que un constructivo que existía desde hace 40 años. Y aprendiendo en pocas horas o bueno. Pero ¿qué pasaba con el coste? El Becker es el más rápido, es un constructivo. Pero luego está la GNN 07, 011, 0... Estamos hablando de resolver un problema de tamaño 200 en 0,74 segundos. Mejor que el constructivo. El memético, 19 segundos. Esto sí que está bien implementado y no las 5 horas del genético de antes. Vale, esto en 19 segundos. Tamaño 1000, 20 minutos. 340, 1 minuto. Es decir, lo que estamos viendo es que calidad, eficiencia, cuidado. Estos GNNs quizá no era del todo mentira lo que estaban publicando los de Machine Learning. Había resultados razonablemente buenos en tiempos aceptables. Pero claro, todo tiene aquí su contraprestación. Sin meterme en eso, los costes de memoria. Tamaño, para aprender un modelo para problemas de tamaño 50, memory usage en gigabytes en la GPU, para tamaño 50, como 22 gigas de memoria necesarios para almacenar el modelo. ¿El modelo? El modelo. Entonces, claro, lo bueno es que son problemas size invariant, es decir, tú puedes aprenderlo sobre 20, pero luego puedes ejecutarlo sobre 1000. Pero claro, normalmente cuanto mayor el modelo, mejor va. Pero tamaño 20 y pico gigas. ¿Vale? Entonces, aquí ya tienes un problema. Y es que a partir de un tamaño ni entran en la GPU. No sé qué capacidad tienen las GPUs actuales en memoria. Juan y Óscar y estos, ¿a cuánto estarán? ¿De VRAM? Sí. ¿Gigas de RAM? De manera normal yo diría de 16 gigas. Bueno, nosotros nosotros lo hemos ejecutado en nuestro centro, así que esto al menos tiene que tener, porque son simulaciones. Pero quiero decir, las actuales igual están soltando tela, quiero decir, estarán por arriba, no sé, una V100, H100 y estas, ¿cuánto están? Que yo he usado una últimamente 80 gigas.
80 gigas, no es que me sonaba. Pero claro, pues 80 llegaré, con 60 llego ya a 80. ¿Vale? O sea, ya tamaño 1000 directamente es... ni uno puede, o sea, no puedes ni considerarlo. Pero luego al final, yo le decía a Andoni, pero vale, sí, el paper publicado, etc. Pero, a ver, ¿vamos a montar este lío con el modelo para hacer un constructivo, de verdad? Si un constructivo es un burro tirando una carreta. O sea, en la optimización aproximada al menos nosotros ya sabemos que un algoritmo de mejora es mejor que uno constructivo. O sea, un genético, un PSO, un híbrido, lo que sea, pero es sabido. Hagamos algo que evolucione. Entonces, aquí pasamos a la segunda parte de no queremos construir, yo no quiero construir. Yo quiero que este modelo me mejore una solución dada. ¿Puedo hacerlo? Esa era la pregunta. Entonces, esta era la segunda parte de la apuesta, porque la primera está claro que la resolvió. Entonces le dijimos, no. Sí, tú le das la instancia, pero además le tienes que dar una solución. Y yo quiero que el modelo me diga, por ejemplo, en el caso de las permutaciones, qué swap debería de hacer para mejorar la solución actual. Swap es coger dos ítems y reemplazar su ubicación. La mejor de los swaps, por ejemplo. ¿Me podría predecir cuál es el mejor swap posible? Ojo, instancia no observada, solución no observada anteriormente. ¿Se puede hacer esto? Nosotros soltamos la apuesta. Y, no, de hecho, quiero que me dé un vector de probabilidad con todos los swaps posibles y me diga cuál es la más probable. Y que, evidentemente quiero que esa probable sea buena. Y de ahí hago el swap. Bueno, pues le lanzamos el... Toma esa. A ver si eres capaz. ¿No? La primera ya la has hecho. Ya los directores son insaciables en ese sentido. Esto es lo que pedíamos nosotros, Yo quiero darle una solución, un problema y una solución y que el modelo me diga cuál es la modificación para mejorar. Como una búsqueda local coge una solución, mira a todos los vecinos y se mueve a la mejor o a la primera que mejora. Yo quiero que el modelo me diga, no, haz este swap y con eso vas a mejorar. ¿Vale? Hombre, luego nos podríamos poner exquisitos. Quiero que me prediga la mejor. ¿Vale? Pero bueno, pues nosotros por pedir, ahí le pedimos. El alumno la verdad es que lo toleraba bien, Nuestras ansias insaciables de esto. Pero bueno. Y lo chulo de esto es que si tú estás en una solución, por ejemplo, en esa permutación, y quieres revisar todas las vecinas, todas las soluciones vecinas, con swap, el orden de revisar todo ese vecindario es cuadrático. Concretamente, n por n-1 entre dos posibles soluciones vecinas. Eso es cuadrático. ¿Vale? Entonces, hacer una búsqueda local greedy, es decir, miro todas y me quedo con la mejor, es súper costoso. Es lo que hay realmente, a día de hoy. Hasta que vino Andoni, claro. Entonces, he cambiado el circuitillo de antes, pero es lo mismo. Está dibujado de otra manera, así que no voy a liar con esto. Pero, lo mismo, graph features, bla, 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 como antes. ¿Qué pasa? Que ahora, a diferencia de antes yo le daba el problema. Ahora le tengo que dar el problema y la solución actual, para que me diga qué mejorar. Le tengo que dar eso también. Y dices, ya, o sea, tú pide y ya, si eso, ya me apaño, ¿no? Nos decía. Realmente, pero hay un truquillo y es, voy a ir para atrás. Esta matriz, ya de por sí, como está en el estado actual, está describiendo una solución determinada, la permutación identidad. De la 1 a la 5, de la 1 a la 5. Tal cual está, sí que está ya reflejando una solución determinada. Yo puedo coger esta solución, permutar la matriz, implícitamente le estoy dando las dos cosas a la vez, problema y solución. Le estoy dando las dos cosas. Y además en el caso del LOP no estoy utilizando los node embeddings, por lo tanto además tengo margen para introducir información. Bla, 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 bla. En resumidas cuentas, message passing, lo mismo, es casi un modelo idéntico. Bla, bla. Hasta que, pam, 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 multilayer en el decoder, softmax para garantizar que lo que sale en el vector saliente es una distribución de probabilidad y el mismo algoritmo de reinforce para aprender que es preexistente. Esto no hemos inventado nosotros. El reinforce existe en la literatura desde hace bastantes años. Entonces, vale. Y uno se pregunta. Andoni vino súper contento.
porque ya había hecho la comparativa con el estado del arte y la leche. A mí déjame de historias. 1. ¿Qué es lo que predice el modelo? Es decir, te predice una operación, pero esa operación, ¿qué calidad tiene? Del ranking completo de posibles operaciones, ¿dónde queda? ¿Te predice la mejor, la peor, algo intermedio? Y le pedimos lo que realmente nos importaba, que era el histograma de cuántas veces nos predecía cada una de las posibles operaciones de swap. Esta sería la mejor operación de swap para conseguir la mejora más grande. La segunda, la tercera, la cuarta, disminuyendo. Un 37% de probabilidad o de frecuencia daba la mejor. Esto parece, dices, bueno, funciona bastante bien, pero ojo, esta gráfica está truncada. Realmente es hasta 320. ¿Vale? Es decir, el modelo predice la operación de swap en el percentil, por encima del percentil 95. ¿Vale? Es decir, cuando predice, acierta entre los 5% mejores de las operaciones que existen. Yo ya decía, guau, chaval, o sea, pero lo que predice esto es útil. Bueno, venga, vale, hagamos la siguiente gráfica. Vamos a comparar 3 búsquedas locales. Una búsqueda local, sabéis, o si no lo sabéis lo explico, está en una solución determinada inicial, mira, elige una operación de vecindario y con esa operación de vecindario crea vecinos y elige una de ellas. El greedy elige la mejor, el best first elige la primera que mejora. Entonces nos comparamos. El SAS, steepest ascent, es el azul greedy, el naranja best first, el verde la versión neural. Lo que nos dice la red es lo que vamos a hacer. Nosotros cada paso de la búsqueda local cogemos la solución, se lo pasamos a la red y nos dice qué hacer. Hace esta operación, vale, y así. ¿Vale? Una búsqueda local, pero la red nos va diciendo. Vale, y lo que hicimos fue computar, dejar correr el algoritmo, cada algoritmo como 500 veces, 500 inicializaciones diferentes. Vamos a computar 2 cosas. El número de evaluaciones o el número de saltos que hace la búsqueda local hasta que se queda bloqueado, converge, y su calidad con respecto a un best known, respecto a un pre-opt, bueno, gap. Cuanto menor esto, mejor, y cuanto menor este eje, también mejor. El azul, greedy, evidentemente consume mucho. El best first consume menos. La versión neural. Es decir, que no solo nos acertaba, sino que obtenía resultados en el menor tiempo posible con una calidad semejante al resto. Por lo tanto, teníamos un algoritmo que era muchísimo más rápido para conseguir lo mismo. ¿Vale? Y dijimos, pues esto, a ver, esto es búsqueda local. ¿Búsqueda local en cuántos algoritmos se utiliza? Di, Iñaki. Tarda menos, porque en evaluar el neural tarda menos también, claro. Bueno, consume menos número de evaluaciones, llama menos veces a la función objetivo para evaluar una solución. Es decir, que el algoritmo pega menos saltos. Pega menos, no necesariamente menos saltos, hace menos evaluaciones de función objetivo. El greedy es el que más, obviamente. Pero había que ver contra un best first, ¿hay margen de mejora o no? Claro, acto seguido uno piensa y dice, ¿en cuántos algoritmos se utiliza el principio de búsqueda local? En algoritmos metaheurísticos. ILS, VNS, Tabu, Search, Simulated Annealing. Muchos. No poblacionales, casi todos tienen la idea de búsqueda local internamente. Si tú puedes utilizar esto, las implicaciones de esto son. Y entonces Andoni Pachulo dijo, pues venga, voy a implementar 3 algoritmos. Un multi-start es una búsqueda local que repite sin parar. Cuando converge, inicializa otra vez una solución inicial y vuelve a ejecutar. Un ILS, Iterated Local Search, y un Tabu Search. Y una versión convencional, la básica, y una versión neuronal, que utiliza el modelo para guiar. Entonces veréis que la rayita, ¿cómo se dice? El dash. Rayitas. La raya discontinua siempre está por debajo de la raya continua del mismo color. Es decir, si cortásemos en cualquier time frame, siempre veríamos que la rayita discontinua está por debajo, por lo cual obtiene mejores resultados.
¿vale? Entonces, bueno, pues el estado del arte, bla, 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 todo mola un montón, pues bueno, conseguía. Pero tampoco nos interesaba. Pues bueno, el paper está ahí y ya está. Los revisores tuvieron que pedir muchas cosas para convencerles. Pero la idea era esta. ¿Qué pasa? Que los directores son insaciables, como decía. Y el problema de la búsqueda local es que se queda pillado, se queda bloqueado. Entonces puedes hacer virguerías, ¿no? Dices, bueno, pues voy a reinicializar, le voy a hacer un shake, le voy a hacer un restart, le voy a hacer un... Pero como bien decía el codirector Alex, decía, yo no quiero hacer yo cosas, yo quiero que el modelo, él decida hacer las cosas. Yo quiero que el modelo no se atasque. No quiero, lo típico cuando uno hace un shake o una perturbación a una solución convergida es que salta a otra parte y hace y al mismo sitio. O a otro óptimo local. Yo quiero que, idealmente, yo quiero un modelo que empiece a caminar y nunca se repita hasta que yo le diga para. Idealmente es eso. Que nunca revisite una solución ya considerada previamente. Entonces los directores, ¿qué hicieron? Pedir. Y el alumno todavía no nos mandó la mierda. Todavía. Dijimos, yo no quiero repetir, tío. No quiero repetir. Entonces, evidentemente, uno cuando no quiere repetir algo es porque se acuerda de lo que ha visto previamente, porque tiene memoria. Entonces hace falta una memoria, habrá que utilizar una memoria en este circo. Claro, pero en el Taboo Search ya lo hemos utilizado antes. Yo no quiero una memoria externa, yo quiero que el modelo se las apañe. Yo no quiero que el modelo me diga, haz esto, y yo diga, ah, no, esto ya lo has hecho anteriormente, por lo tanto, no. No, apáñatelas tú, pero a mí no me revisites soluciones. Quizá una memoria interna. Desde luego una memoria externa, no, apáñatelas tú. Entonces, Andoni, que tenía un mérito importante, nos dijo, ¿qué pasa? Que si estoy desarrollando un modelo constructivo, las acciones que estoy tomando tienen unas características determinadas. Y si estoy desarrollando un modelo de improvement que mejora, lo que estoy visitando es otra cosa diferente. En uno construyo permutaciones, en el otro hago swaps. Por lo tanto, el tipo de información que debo de guardar del entorno es diferente. Es decir, que una memoria genérica no sirve. Hacen falta ideas diferentes. Por lo tanto, el diseño de la memoria es dependiente del esquema y también del problema. Y luego, hay aquí un concepto de similaridad. Como guardo cosas diferentes, la forma de medir si voy a visitar es parecido o no, también tiene que cambiar. Es decir, no solo el diseño de la memoria cambia, sino las medidas de similaridad para acceder a la memoria también cambian. No es lo mismo. Pero bueno, la verdad es que se las apañó. Entonces, él propuso dos modelos. Dos estrategias diferentes. Porque claro, en estos congresos, es curioso, esto es un congreso, ¿vale? Es un paper de congreso del IGCAI. No sé por qué, si están empeñados en eso, pero quieren un modelo que lo resuelva todo, cuando es obvio que no free lunch. Pero bueno, están empeñados en eso. Dicen, no, es que yo quiero que el modelo que me propongas sea lo mejor para todo. Pero bueno, entonces Andoni hizo dos diseños de memoria para uno constructivo y para un improvement. Y ya visto con lo que iba a pasar, dijo, vamos a hacerlo para un problema de permutaciones, pero también para uno binario. Vamos a hacerlo para el TSP y también para el MaxCat. Entonces abrió un montón de vías y dijo, voy a hacer todas. Entonces, sin entrar en ecuaciones ni líos, en el caso de las permus guardo soluciones, en el caso de lo constructivo guardo las soluciones generadas y cuando estoy construyendo una solución miro mi solución parcial, comparo con la memoria y digo, ¿qué tengo que evitar para no acabar en el mismo sitio? Extraes información, lo utilizas. Pero cuidado, la información, al igual que las soluciones, entran en el modelo y el modelo toma la decisión. ¿Vale? Él decide. Y en el caso de improvement, parecido, solo que además de las permutaciones, en memoria se guardan las acciones que se tomaron en aquel contexto determinado. Y ya está.
se lo comía y tomaba las acciones necesarias. ¿Qué vimos? Pues que esta estrategia era capaz de evitar revisitar. Bueno, Andoni Parachulo le puso un nombre al algoritmo que era Marco. Así como Rollo Explorer, pues le puso un Marco. Aquí, esto es durante el training, episodios de training y cuál es el porcentaje de revisit de las soluciones conforme aprende el modelo. Bueno, realmente todas empiezan desde el mismo punto, ¿vale? Todas empiezan aquí arriba, solo que es la iteración anterior. Pero acto seguido, el marco iba a 0.20, 0.20 y se estabiliza en el 0.13 más o menos. El OP-based es lo que has hecho en la anterior iteración, eso no lo hagas. El resto, libre. Pero eso no lo haces. Solo con eso se conseguía reducir hasta el 0.3. Y lo otro es, eres libre. No hay memoria. Haz lo que quieras. ¿Vale? 3 casos. Esto es la frecuencia de revisit, es decir, conseguíamos no visitar soluciones previas, o al menos reducir notablemente. Y esto tenía, en consecuencia, un efecto en el rendimiento del algoritmo. La calidad de las soluciones aumentaba. En el caso de Marco, el increase en el valor objetivo subía, incluso evitando únicamente la anterior acción mejoraba, y sin controlar ningún tipo de memoria, conforme aprende, genera soluciones mejores, pero ahí está. Vale, entonces la idea parecía buena en el training y fuimos a la inferencia y efectivamente también se veía que conforme optimizaba esto decaía, ¿vale? El pairwise similarity de las soluciones que se exploraban era en torno al 0,5, mientras que en los otros casos convergía. La solución que generaba una y otra vez entraba en bucle. Y en bucle. Y en cuanto a, uno puede decir, joder, pero es que la memoria poco a poco irá aumentando. Bueno, realmente, como no se guardaba mucha información en memoria, nosotros llegamos a probar hasta tamaño 1000 ejecutando bastante y llegamos a 250 megas en cuanto a memoria, por lo tanto, totalmente viable. Nos ha pasado, bueno, voy a hacer un gap, porque con esto de que estamos hablando de los procesos de revisión y los papers y cómo mola todo el rollo de las publicaciones, nos ha pasado una cosa muy curiosa. Estas gráficas en el paper final no están. A cambio están tablas de resultados con valores en negrita, demostrando que nuestro algoritmo es el mejor. Pero estas tablas, o sea, estas gráficas que revelan que realmente la técnica, la idea, consigue lo que persigue, no están. ¿Por qué? Porque en el proceso de revisión acabamos poco a poco, gracias a los revisores que eran estupendos, quitamos lo interesante en favor de demostrar lo de siempre. ¿Eres el mejor o no eres el mejor? Y eso me he dado cuenta revisando el paper para la presentación de hoy. Es decir, lo interesante lo perdimos en favor de tablas de resultados, tratando de convencer a los revisores, porque había límite de páginas. Por eso digo que a veces los procesos de revisión son capaces de empeorar un trabajo. Y en este caso es uno de ellos. Y bueno, voy concluyendo, porque Iñaki me está mirando ya con mala cara. Entonces, accidentalmente descubrimos una cosa en este trabajo. Accidentalmente. Por una vez hay algo bueno, accidentalmente. Y es que Andoni nos decía, yo en mi mente secuencial, pues no lo vislumbraba, pero me decía, esto es improvement, ¿no? Realmente tú puedes paralizar todo esto. Entonces, en vez de hacer esa búsqueda local guiada por una red, puedes hacer n búsquedas locales simultáneamente. Gracias a la capacidad de paralización de las GPUs. Tú puedes llevar a cabo, 1000 búsquedas locales simultáneamente al precio de una operación, ¿no? De hacer una. Por eso tenemos... Pero hay un detalle. Comparten la memoria. Cada una no tiene su memoria, comparten memoria. Y nosotros dijimos, vale, ¿esto qué diferencia tiene con respecto a un algoritmo poblacional? Conceptualmente son individuos separados, pero que en un momento dado del proceso iterativo convergen, comparten memoria, lo visitado, y luego lo vuelven otra vez a desplegar.
Es verdad que no es un algoritmo poblacional, no es un genético, no tiene nada que ver, pero conceptualmente, ostras, esto accidentalmente parece que nos estamos acercando a un algoritmo poblacional, que era lo que inicialmente nosotros perseguíamos con toda esta apuesta. Hay muchos problemas aquí, unos cuantos. Yo ahora os daré las pegas, porque he estado fardando, entonces ahora viene la parte de pegas. ¿Qué pasa si el problema no se puede codificar como un grafo? ¿O no es natural, no es directo? La gran mayoría sí que lo son, pero hay problemas como el Flowshop que no es directo. ¿Qué hago? ¿Me lo invento? Bueno, nosotros intentamos y no conseguimos hacerlo funcionar bien. Por lo tanto, esta idea del encoder GNN se va al garete. O variante, GNN, GAT, GCN, lo que sea. Idea conceptual de graph. Así que, de repente, me sentí que nos habíamos alejado de la realidad. Y yo creo que en el mundo del machine learning están un pelín alejados de la realidad. ¿Por qué digo esto? Después de, 40 años de algoritmos genéticos hemos conseguido que la industria pueda implementar algoritmos metaheurísticos, más o menos los controle, pueden programar por su cuenta y, bueno, se los creen de alguna manera. Y de repente, el mundo del machine learning está tratando de hacer optimización, que esto es una locura. Es una locura del nivel técnico que hay que tener para programar y luego conceptualmente de ecuaciones. Un algoritmo genético no tiene ecuaciones. Un algoritmo genético, no voy a decir que lo puede programar mi madre, pero en un día esto nos ha llevado, cada uno de estos modelos nos ha llevado meses. Gente que controlaba. Por lo tanto, de repente tengo la sensación de estar más lejos de la realidad, de los problemas de industria, de la gente que hablas. Tú diles para programar esto. El tema de 20 horas, 90 horas entrenando. ¿Tiene sentido? Me gustaría saber el ChatGPT 4o que han sacado, el número el billón de parámetros que tiene y los meses que han estado entrenando eso. Entonces, con esto, ¿estamos dando un paso adelante o estamos dando un paso atrás? O estamos dando un paso adelante con un coste muy elevado. Esto tiene incluso consideraciones éticas, morales. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Ha servido al menos para sacar una tesis. Y hay un last thought que creo que es importante y a raíz de un comentario de Iñaki antes, creo que es muy apropiado. Hay un paper de Joshua Bengio del 2016 en el JMLR. El título es Machine Learning for Optimization, a Tour de Horizon o algo así. Es como un análisis del horizonte, hacia dónde vamos. Y en ese volumen de páginas que tiene, hay una frase que es muy reveladora. Él dice que, según él, el futuro de la optimización se encuentra en la convergencia de dos mundos, el de Machine Learning y el de los metaheurísticos. Él dice eso. Y yo creo que después de hacer esta tesis con Andoni, yo creo que está bastante acertado en mi opinión. ¿Vale? Y creo que es quizá el mensaje para llevar de la charla. Y ya me voy a callar. ¿Vale? Cualquier pregunta que tengáis, debate, discusión, como si queréis decir, oye, pues a mí no me ha gustado. O sea... Por favor. Con respecto a... Bueno, al principio del título de la charla pensaba que las conclusiones a las que ibas a llegar de alguna forma era a que estos algoritmos no funcionaban bien. La conclusión ha sido si funcionan bien con determinadas cuestiones como las que has mencionado al final, ¿no? Entonces, sobre esto, quería comentar que, bueno, en un trabajo de fin de grado que está desarrollando él, es Lucas, pues lo que hemos observado es que la cosa no ha sido ni mucho menos tan sencillo. En particular, lo que hemos intentado comprobar ha sido lo siguiente: cogiendo el problema al principio, el problema NT completo más fácil que hay, posiblemente la mochila, porque pertenece a efecto gas, se aproxima muy bien, etcétera, etcétera, tal. Pues probamos varias cosas. Una de ellas es, por ejemplo, generamos muchas triplas de instancia del problema, solución 1, solución 2. ¿Qué significa solución 1, solución 2? Dos soluciones generadas al azar. Vale. Y luego a partir de ahí simplemente decimos que la mejor de las dos, pero la peor de las dos, es parte de la instancia, es decir, el input de la red neuronal es una instancia y la solución peor de las dos, y el output es la solución mejor. Y a partir de ahí vimos que la red neuronal era capaz de, a partir de unas soluciones dadas que por definición son la peor, ir arbitrariamente a la mejor, con el problema de que
estás aprendiendo una cosa buena y una mala. La buena es que estás yendo a una solución mejor. La mala es que estás obligando a la red neuronal a aprender esa solución mejor cuando en realidad es una generada totalmente aleatoriamente. Más que realmente la transformación propia, claro, de un punto al otro, ¿no? Claro, y luego ahí tienes implicaciones de amplitud también. Claro, entonces es muy arbitrario, porque esta solución a esta y no a cualquiera que sea mejor. Bueno, esto no funciona muy bien. Probamos una segunda. Una pregunta, ¿cómo codificasteis el encoder? ¿Cómo hicisteis? ¿O un MLP básico? ¿Cómo? Se utilizó un MLP básico y no se utilizó los GNN, se utilizó simplemente MLP básico, vale. Vale. El caso es que eso no funcionó muy bien. Luego probamos lo siguiente, que es decir, el problema es cómo sacas 100.000 soluciones óptimas. Pues por mucho que el problema de la mochila se aproxime bastante bien, pues a base de ejecutar solvers, pues eso es muy costoso. Entonces, pues vamos a ejecutar, por ejemplo, el algoritmo FPTAs con un epsilon razonablemente exigente, ¿no? Para que dé soluciones parecidas a la óptima, pero por lo menos la saquen en un tiempo polinómico. Entonces, esto sí que funcionó mejor. El problema está en que la red neuronal no está aprendiendo a resolver el problema de verdad, sino está aprendiendo a parecerse a un algoritmo polinómico, que es muy bueno, pero es un algoritmo polinómico. Esto funciona razonablemente bien. Es el problema de meter el... Sí, claro, sí. Y lo último que comprobamos es decir, vale, se parece mucho a la línea de lo que has ido contando ahí, en el sentido de, vamos a hacer que en lugar de que la red neuronal sepa de antemano a qué quiere parecerse, pues vamos a intentar terrorear la función de pérdida, ¿vale? Para que invoque la función de fitness. Para que sobre la marcha vaya diciendo que lo bueno es aquello que la función de pérdida se está dando cuenta que da el mayor sumatorio de valores de fitness o cualquier cosa. Sí, una función de utilidad basada en la F, vale. Efectivamente. Y esto ha funcionado bastante mal. Con soluciones ridículamente, o sea, con instancias ridículamente pequeñas, 10 objetos, es decir, que si lo hicieras de manera exhaustiva, 1024 combinaciones, no tardas nada. A pesar de ser ese caso tan ridículo, resulta que la red neuronal no daba soluciones que eran mejores que el 30% de la solución óptima. De alguna forma eso no nos ha funcionado nada bien. Entonces, puedo hacer... Es el punto al que hemos llegado. Entonces, la sensación que hemos observado, por lo menos con las técnicas que hemos utilizado, es que esto no es ni mucho menos tan trivial. Menos el tiempo que se puede hacer en un TFE contra cosas en la tesis, claro, ¿no? Dos apuntes con lo que decías. Uno, el knapsack. Nosotros, por ejemplo, descartamos de partida, porque es un problema que tiene una restricción. Y aquí todos los problemas que hemos utilizado no tienen restricciones. De hecho, el área de utilizar restricciones, a la gente, digamos que considera que los problemas de optimización con restricciones son como cualquier otro problema de optimización. Lo que voy a hacer es penalizar si excede la restricción y ya está. Pero eso yo creo que introduce ruido en la búsqueda. Lo que hicimos en lugar de eso fue arreglar las soluciones, es decir, hacer la corrección. Cualquier solución que se pasa, y quitamos objetos de manera voraz hasta que vuelva a entrar. ¿Y la solución te daba soluciones correctas o no? A veces sí, a veces no. O sea, bueno, ¿El modelo te daba soluciones correctas? Te da soluciones que luego transformábamos a las correctas, ya. Y luego hay otra cosa que antes lo he puesto en una de las diapositivas y yo creo que es la clave, ¿eh? La idea de que... A ver, voy para atrás, para atrás, para atrás... atrás incluso, lo he dicho, no lo he dicho al comienzo, pero poco me ha faltado. Keep a rich representation. La GNN, el problema al ser un grafo y el encoder ser un grafo, de hecho, la primera capa del encoder es la instancia. Es la propia estructura del problema. De alguna manera, eres capaz de gestionar cada componente del problema por separado, ¿vale? Y la información la transforma a partir de cada una de estas componentes, con una estructura en el encoder que es la misma que el problema. Una forma de representación mucho más natural, mucho más cercana a una. Yo creo que, digamos que la palabra quizá es respetuosa, pero tampoco sé decirlo. Fíjate que nosotros dijimos, con este mismo encoder, el mismo problema, en vez del LOP, vamos a meter el flowshop. El flowshop es el diagrama de Gantt de Jobs que se procesan en máquinas. Y para eso Andoni hizo un chanchullo para hacer que la instancia del flowshop se convirtiese en un grafo. Pero que para eso tenía que hacer sumas entre tiempos de procesamiento, tenía que hacer una trampa, un apaño. Pero ya eso mandaba al garete todo. El hecho de que la GNN no capturaba un problema de manera directa, rompía todo. Claro, tiene que haber algún tipo de naturalidad ahí. Sí. Porque cualquier problema en NP completo se puede reducir polinómicamente a cualquier otro. Así que yo podría coger una instancia de cualquier problema que no es un grafo y transformarlo en una instancia de esa. Otra cosa es que ese grafo generado al final puede ser raro y cumplir restricciones adicionales extrañas.
Otra cosa que observamos también aquí es que nos preguntamos si esto podría tener que ver, es que al fin y al cabo en la función de pérdida, tú usas por ejemplo una librería cualquiera, que das o lo que sea, y entonces lo que sabes que te va a hacer la red neuronal por dentro es que va a intentar encontrar la derivada. Los gradientes de los parámetros, sí. Y el código, cuanto más discontinuidades tenga, por ejemplo, con restricciones del tipo, es que si me paso de 40 kilos, ya estoy superando el peso de la mochila y ya de repente hay un escalón, sí, ¿vale? sí. A lo mejor esa forma automática que tiene la librería de intentar sacar derivadas a partir de código general, se lleva mal con esos escalones, ¿no? Entonces no sabemos si podrían ir por ahí los tiros de que funcionase tan mal, ¿no? Lo que pasa es que estás tratando de entender por qué funciona mal cuando no somos capaces de entender cuando funciona bien. Por lo tanto, cuando hay mucha mayor variedad cuando funciona mal. Entonces, no sabría responder a eso. Que sea la función de pérdida, vete a saber. Por ejemplo, para que yo os entiendo realmente bien, porque me acuerdo que con Andoni, cuando estuvimos haciendo esta primera cosa, este primer modelo, aquí pone Multi-Head Attention, MHA, ¿no? ¿Y esto qué es? Y dice, no, pues hay una serie de cabezas y hace como un attention mechanism, lo que sea. Y había un parámetro, el número de heads que tenía. Y dijo, ¿y cuántos heads has puesto? Y 7. ¿7? ¿Por qué? Dices, no, es lo que se pone. ¿Cómo que es lo que se pone? ¿Eso no se calibra? Y dice, no, se pone 7. Puede que quizá con 6 o con 3 o con 5 funcione mejor. O con 15, vete a saber. Pero, dices, igual la leche, dices esto... Y al final dijimos, vale, no tratemos de entender por qué funciona bien o por qué funciona mal. Funciona. Y ahora cojámoslo con pinzas, esto, ¿vale? Yo, en lo que me decís, por ejemplo, he visto pocos trabajos en NCO con Knapsack. Sobre todo TSP, infinito, parece que si no haces TSP no vales para nada. Esto es así. Sobre todo TSP. El VRP, Vehicle Routing, JobShop algo, pero poco. MaxCat, Maximum Independent Set, LOP. O sea, hay como 4 o 5 problemas y la gente sigue publicando sobre eso. Pero es interesante decir, no, me voy a otro problema. Con constraints no es un grafo. ¿Qué hago yo aquí? Que la realidad tiene este tipo de problemas. Por eso decía que parece que el área ha dicho, paso de la realidad, yo me voy a centrar en publicar. Fíjate que lo ha probado también con Vertex-Cover y ha ido aún peor. Y eso sí que es un grafo. Entonces, pero con MLP. Sí, con MLP. ¿Y encoder o solo en MLP? Directamente MLP con su preparación. Pues yo creo que Vertex Cover es binario, Vertex Cover. Es como un MIS, sí, es como un máximo independent set. Cada lista coge al menos uno de sus dos extremos, así que para cada nodo lo coge una solución y una lista de ceros. Pues con uno de estos, con el Vertex Cover te funcionaría bien. Nosotros ya hemos probado, la última con memoria hicimos con un problema binario, el MaxCat y también el MIS. Y el MIS es muy parecido al Vertex Cover. Y funcionaría. Bueno, funcionar. Pero ¿cuál es el objetivo de todo esto? Es una buena pregunta. No sé. Pero muy interesantes, las preguntas. Tú y Ismael Abrar nos vamos a cenar. Acabo de hacer un comentario ahí que me preocupa un poco, ¿no? Dice, esto tiene 7 cabezas, ¿no? Y, joder, luego nosotros criticamos un poco a la gente que viene de lo mejor de otros mundos y coge una heurística y la... que, bueno, ¿por qué pone probabilidad de cruz de 0,8? Porque sí. Pues lo que se pone, ¿no? O ¿por qué se pone PSO con 80 partículas? Porque sí. Y, no sé, y al final me pierdo un poco de sentido todo eso. ¿Qué habría que hacer para que estuvieses más tranquilo? Pues Espera un segundo. Hacer un ajuste de los parámetros. Un parameter tuning, ¿no? Ya. ¿Y el parameter tuning ese para qué casos sería? ¿Para cualquier caso con esos parámetros sería suficiente? ¿O solo para las instancias que estás considerando? Ya. Y si seguimos, ¿y qué estás resolviendo instancias de benchmark? ¿Y a quién le importan las instancias de benchmark? Entonces, ¿qué quieres? ¿Tener un modelo general que funcione en todos los casos? De partida ya te digo que no. Por lo tanto, al final vuelves a la pregunta inicial y dices, pues yo he elegido estos parámetros porque para los casos reales en los que estoy trabajando, funciona. ¿No? Sí, sí. Eso sí, la gente de Parameter Tuning igual me da una... Ahora voy a otra pregunta, perdón. Y luego está el TCG, O sea, todo esto lo has hecho... Andoni lo ha hecho. Nosotros hemos dirigido. Y luego para
Para mejorar una instancia del cual conoce la solución. No. Ah, no. No. Y además son instancias, o sea, son instancias no observadas, ¿eh? O sea, va a optimizar algo que no ha utilizado en el entrenamiento. Incluso ha aprendido sobre tamaño 20 y luego se pone a resolver problemas de tamaño 1000. Sí, eso te iba a preguntar yo. Siempre habéis aprendido con tamaño, es decir, nunca... De hasta 50. Hasta 50 porque luego ya no te entran en la GPU. Nosotros no tenemos H100 como lo tiene DeepMind o OpenAI ahora mismo. Entonces, pero bueno, la técnica es que son 6 invariant. Porque lo que hacen cuando aumenta el tamaño es iterar sobre el número de nodos. Este proceso se itera, porque es para cada nodo con sus vecinos, no sé qué, para cada nodo con sus vecinos. Entonces, realmente el tamaño es lo único que implica es iterar más. Por lo tanto, algo que has aprendido con tamaño 20 puedes aplicarlo con tamaño 1000, 10.000, lo que le eches en cara, con los mismos parámetros. Es ver las dimensiones de las matrices en las multiplicaciones y ves que es totalmente compatible. Lo único que necesitas es que las dimensiones se correspondan. Entonces tienes n por n de y la n la eliges tú. Habría que verlo en papel, pero realmente es 6 invariant, es por eso. Bueno, Que te dejen hablar. Hombre, Didi. La primera pregunta es que justo me he tenido que yo pelear con el TFG que he hecho y yo creo que la mejor forma es proporcionar una metodología de cómo optimizar estos superparámetros para cada problema que tengas, porque al final tú vas a tener un problema con tus datos que van a estar restringidos dependiendo de lo que quieras resolver. Y lo que vas a necesitar es optimizar esos hiperparámetros para tu problema con el conjunto de problemas que vayas a probar. Entonces, más que elegir uno para todos, yo creo que al final la clave es tener una metodología de cómo optimizar estos hiperparámetros. Lo curioso es que por lo general esa metodología suele ser, yo todas las que he visto, errónea. Porque tú al final, ¿qué quieres? Un conjunto de parámetros que sea robusto. Pero por lo general, cuando hacemos parameter tuning y ajustas parámetros, ¿nos ha pasado casi siempre que esos parámetros son buenos para esa instancia o para las muestras que has utilizado para hacer el tuning, pero luego cuando cambias de instancia, porque tú has elegido de un set mucho mayor, de repente ya no tienes ese rendimiento tan bueno? ¿Y por qué? Porque no has controlado la robustez de la calibración, que casi nunca se hace. Entonces... El tiempo que ha estado ajustando los parámetros al tiempo de ejecución, ¿no? Porque te creo una máquina tardando este tiempo más un humano ajustando los parámetros, a no ser que luego has encontrado ya las que funcionan bien para un conjunto muy grande y digas, lo voy a amortizar porque a partir de ahora voy a poner un millón de instancias, que es lo que me interesa, y el coste amortizado... Yo, si haces eso, no te voy a criticar. Lo más importante quizás es lo que has dicho tú. Yo expongo lo que he hecho. Si hay alguien que puede hacerlo mejor, que venga y que lo haga. Pero lo cuento bien. Sí, y que sea reproducible y ya está. Para el estudio al final, entonces a los parámetros, ¿no? Y estás ahí y dices, bueno, pues sí, parece que tiene influencia. De repente coges otra instancia y me cago en la leche, ¿ya qué pasa? Entonces, y al final, ¿qué haces? Coges lo que te ha funcionado habitualmente, que es lo mismo que está. Y al final dices L igual a 7 y ya está. Paco. No, yo solamente, cambiando de tema, una de las cosas que me ha llamado, una de las cosas que has comentado, ¿no? Sobre el futuro de la optimización y del aprendizaje, del machine learning y de la convergencia. Porque de lo que yo he hablado mañana, nosotros estamos trabajando sobre todo desde el punto de vista de la optimización, pero con el chaval aquel de allí de vuestra universidad que estuvo haciendo el trabajo fin de máster, lo tienes que recordar porque estabas en el tribunal. Yo estuve en el tribunal. ¿Estuviste en el tribunal? El trabajo con José Antonio Lozano, que lo que tratábamos era de... claro, ahora entiendo algunas cosas. Claro. Lo que tratábamos era sí. de mirar el problema en lugar de, desde el punto de vista de la optimización, mirarlo desde el punto de vista del aprendizaje. Sí. Para que fueras construyendo la solución, para que el sistema te sugiriera, estoy aquí y ahora... Y ganas intuición e interpretabilidad. Entonces, lo que quiero decir eso, ¿no? Que yo he empezado también a pensar en el problema desde los dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la optimización y desde el punto de vista de cómo puedo aprender para optimizar la solución y tal, ¿no? Y creo que eso es una cosa que en general tiene mucho camino por delante. Creo que hay mucho de cambiar filosofía un poco, ¿no? Y no centrarse de mejorar. No. Ideas nuevas, que haya variedad y luego problemas reales, sobre todo ir a la realidad. Por ejemplo, coger un knapsack 01 con constraints y tratar de hacer algo así tiene un mérito importante porque yo creo que se ha hecho muy poco.
en este esquema se ha hecho muy, muy poco. Yo te animo a seguir. ¿Una pregunta más? Hola, muchas gracias. A vosotros.